Gracia y paz, amados hermanos. Estos días hemos estado observando en nuestros devocionales aquello que el Señor nos muestra en su palabra en función de la expresión de Cristo en nosotros hacia las otras personas. Hoy quiero centrarme como último día de esta semana en las actitudes que debemos tener en la vida familiar. Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 y verso 9. Mira lo que dice la palabra. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¡Qué tremendo! Mira lo que el Señor nos dice. Si nosotros leyésemos los versículos anteriores, incluso están referidos específicamente a la vida conyugal. Sin embargo, queremos extender estos principios hoy a través de la palabra a nuestra vida familiar, principalmente, aunque también estas características y estas actitudes se deben expresar a las personas de afuera. Entonces, una de las primeras cosas que dice aquí la palabra es que debemos tener un mismo sentir. Si hay algo importante en un hogar es cuando hay unidad. No estamos hablando de que todos deben tener la misma forma de pensar. Todos tenemos formas diferentes de pensar frente a ciertas circunstancias. Pero lo que el Señor nos dice es que llegado el momento debemos tener unidad, buscar unidad, orar por esa unidad, ponernos de acuerdo. Muchas veces esto va a implicar renuncia de alguien para estar en unidad. La unidad es un principio de victoria en la vida de la iglesia y en la vida familiar. Hogares donde tienen unidad. Unidad frente a decisiones, unidad frente a perspectivas, son hogares que pueden triunfar en muchas cosas. Es por eso que los padres necesitan tener unidad en la crianza de los hijos. Pueden tener hasta diferencias en su forma de pensar, pero a través de los principios de Dios deben tener unidad. Si hay algo que mi esposa y yo recomendamos a los padres en crianza de hijos es unidad. Unidad en aplicar amonestaciones, unidad en aplicar disciplinas, unidad en valores y en enseñanzas. Si el padre y la madre no están en unidad, van a tener serios problemas en la crianza de sus hijos. De la misma manera con hermanos, padres e hijos, debe haber una unidad. La segunda cosa dice que debemos ser compasivos. La compasión es un ingrediente maravilloso en las relaciones conyugales y familiares principalmente. El dolor de uno debe ser el dolor del otro. Las tristezas de uno deben ser las tristezas del otro. Las preocupaciones de uno deben ser las preocupaciones del otro. Es triste ver en una vida conyugal cómo dos personas parecen que fueran desconocidos. Esposo y esposa que parecen desconocidos con sus propios intereses, con sus propias vidas, sus propias emociones. Si la esposa está sufriendo por algo, el esposo no le interesa. O al revés, si el esposo está sufriendo por algo, la esposa no le interesa. Eso es realmente triste. Ese no fue el plan de Dios. Por lo tanto, en una relación familiar debe haber compasión. Compasión, porque así como los amigos se preocupan de la situación del otro, debería acontecer también, y más aún en una vida conyugal. Los hermanos en un hogar deberían ser compasivos, preocupados por el dolor del uno con el otro. Es triste, muy triste encontrar hermanos en un hogar donde no les interesa lo que acontece con el otro. No les interesa el dolor del otro. No podemos permitir eso, porque el Señor está pronto. El Señor nos dice que debemos tener actitudes diferentes. Y una de ellas, ¿cuál es? Es que debemos ser compasivos. Otra actitud es amándonos fraternalmente. Ese amor que hace que sean propicios el uno con el otro. Ese amor maravilloso. Ahora, amor no es condescendencia. Algunos siguen cometiendo errores. Creen que amor es condescendencia. No, amor es formación. Es querer el bien del otro. ¿Eso nos lleva a qué? A exhortarnos. Eso nos lleva a qué? A estar pendientes de las decisiones del otro para guiarlos, para no dejarlos caer o incurrir en errores. Orando siempre el uno por el otro. Si en algo se manifiesta el amor fraternal, es en el orar con fervor el uno por el otro. Que esto pueda acontecer en nuestras vidas en familia. Todavía, otra de las actitudes dice que debemos ser misericordiosos. Esto está relacionado con la gracia. Debemos expresar gracia. ¿Por qué? Porque hemos recibido mucha gracia. Nuestras palabras deben ser sazonadas con gracia. Eso hemos visto en devocionales anteriores. Esta misericordia definitivamente nos lleva al perdón. Si hay algo que debe primar en la vida familiar es el perdón constante. ¿Cuántas veces debo perdonar? Hasta 70 veces 7. Yo sé que hay muchos errores
que son complicados en sus consecuencias, son muy duras, difíciles. Errores como el adulterio, por ejemplo, que dañan profundamente y requieren muchas veces un proceso de restauración. Sin embargo, el perdón es el primer paso. No puede haber restauración sin perdón. No puede haber un corazón abierto sin perdón. Toda aquella persona que no expresa misericordia siempre estará cerrada a expresar perdón. El perdón es la mejor señal de expresar misericordia. Mucha gente se acerca y me dice, pero no merece mi perdón. Justamente, el perdón fue diseñado para quien no merece. Por eso tú y yo fuimos perdonados por el Señor y por causa de Él tenemos vida eterna. ¿Cuánto dice amén a esto? Por lo tanto, debemos ser misericordiosos. Todavía dice que debemos ser amigables. Es una característica importante relacionada a la amabilidad, a la gentileza que debemos tener los unos con los otros, que ya hemos visto en estos devocionales pasados. Una actitud que debemos tener constantemente. No podemos ser hostiles. Es lamentable cuando esta característica ha desaparecido de las relaciones conyugales entre esposos y esposas y aún entre hijos, padres o hermanos. Es triste ver que ya no hay esa actitud de gentileza, son amigables. Dejaron de expresar el por favor, el muchas gracias. Son secos en sus pedidos. Constantemente andan faltándose el respeto. No puede acontecer eso. Hasta en nuestra manera de conversar, hasta en nuestra manera de discutir, debe haber ¿qué? Gentileza, amabilidad. Debe haber actitudes correctas. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. En cambio, es triste cuando hay discusiones con gritos, con insultos. Ese no es un hogar cristiano. Y si está aconteciendo eso en tu hogar, necesitan doblar rodillas para decirle al Señor, cambia nuestras actitudes. Debemos buscar la gracia y el favor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está pronto. Todavía termina el siguiente versículo diciendo que no debemos tener venganza, actitudes, pagar mal con mal, maldición con maldición. Esa no es la actitud de los hijos de Dios. La Biblia dice que debemos bendecirnos constantemente. Bendice a tu esposo, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, bendice a tus padres. ¿Por qué? Porque somos herederos de bendición y porque el Señor está pronto a venir. Que entonces esta porción de la palabra pueda ayudarnos a construir un hogar que exprese la vida de Dios. Que este final de semana puedan expresar esa verdad y pronto estaremos viéndonos el domingo en el culto. Que Dios los bendiga.